Hola, hoy vamos a analizar el capítulo 19 del libro de Hechos. Y antes de comenzar quiero invitarte a que hagas este estudio en tu casa, que compartas lo que tú aprendiste de tu lectura, lo que tú recibiste de parte de Dios al hacer el estudio en tu casa. Házmelo saber a través de tus comentarios para que yo también aprenda sobre lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros en lo personal y seamos edificados ambos. Bueno, vamos a continuar viendo el viaje que está realizando Pablo nuevamente. Ya este es el tercer viaje de Pablo, así que ahora lo vamos a ver llegar a la ciudad de Éfeso, donde también lo vemos llegar y hacer sus prédicas en las sinagogas como lo venía haciendo por costumbre. Sin embargo, veremos que a pesar del esfuerzo que él hacía por hablarles en las sinagogas y predicarles del Evangelio, vemos que no lo aceptan, lo siguen desconociendo a Jesucristo. Y bueno, por último, pasados los 3 meses que él hace ese esfuerzo de predicarles en la sinagoga, él deja de hacerlo y empieza a asistir a una escuela llamada Tirano. Entonces empieza a conformar un grupo con aquellos que sí recibían el Evangelio y asisten a la escuela durante más o menos 2 años. Él continúa predicándole a todos los que asistían a aquella escuela. Entonces no solamente iban griegos, sino que también iban personas de otros lados a estudiar allá. Por ende, fue muy estratégico el Señor de llevarlo a Pablo a este lugar, porque no solamente se estaba predicando a la ciudad de Éfeso, sino que a través de las personas que venían de diferentes regiones a esta escuela, empezaron a predicarse y empezó a multiplicarse el Evangelio en diferentes lugares. Tal es el caso que luego se analiza junto con los demás libros que fueron escritos en la Biblia. Veremos que probablemente es desde acá que Pablo envía la carta y escribe a los colosenses y también a los romanos, donde sin haber visitado antes estos lugares, Pablo ya empieza a fundar, a crear una iglesia en estas regiones a través de las cartas y por supuesto a través de las personas que venían, que procedían de aquellas regiones y que comenzaron a recibir el Evangelio, a recibir a Jesucristo. Entonces, lo que nosotros aprendemos también es que Dios utiliza los medios, las formas para que nosotros lleguemos hacia Él. Dios nos está hablando de diferentes formas en distintos lugares. Donde se cierra una puerta, se abren miles más, y el Señor así lo demuestra para con su siervo Pablo aquí en las Escrituras, y por supuesto que también para con nosotros lo hace del mismo modo, utilizando nuestras vidas a pesar de. Entonces, no nos sintamos solos, sintámonos protegidos y respaldados por el Señor, porque Él siempre va a estar apoyando el esfuerzo que nosotros hagamos en servirle. Luego veremos también otra parte, es que Pablo es utilizado aquí para hacer grandes milagros, para hacer grandes señas y muestras del poder de Dios. Entonces dicen la palabra que incluso la gente llegaba a recoger los trapos, los paños que tiraba Pablo o que utilizaba Pablo, y a través del contacto que se tenía con estas prendas, con estos trapos, mucha gente se llegaba a sanar. Entonces, la primera vez y la única vez que vemos que Dios también hace este tipo de manifestaciones de su poder a través de objetos que utilizaba Pablo. Pero ¿eso por qué? Porque en aquella región, si analizamos la historia, veremos nuevamente que es una ciudad llena de idolatría, lleno de paganismo, y entre sus creencias que ellos tenían, por ejemplo, la costumbre de vestir siempre de blanco, de mostrar pureza exterior, por supuesto, porque
vivían llenos en medio del pecado, y Dios los confrontaba. O sea, ellos que jamás habrían tocado un paño o un trapito del sudor de alguien, lo iban, lo buscaban, se lo quitaban prácticamente a Pablo del suelo, porque era para ellos, sabían que tenía poder. Ellos veían que tocando ese paño podían restablecer su salud. Esa fue una forma de confrontar aquellas creencias que esa gente en aquel tiempo tenía. Eso no quiere decir que Dios manifieste ese tipo de poder ahora, porque fue la única vez que vemos en la Biblia que ocurrió esto. Así que no se deje usted convencer de que por venderle el trapito, o venderle la agüita o el botecito o la piedrita o qué sé yo, que aparentemente proviene de alguien santo, usted va a estar pagando un precio por algo que no merece. O sea, no deje comprar su fe, no se deje engañar. ¿Ok? Es la única vez que vemos que Dios muestra su poder de esta forma, pero era porque estaba confrontando también a las creencias de aquella población. También veremos que hay gente que trata nuevamente de dañar a Pablo, y empiezan a utilizar el nombre de Jesucristo, el nombre que utilizaba Pablo para liberar, para sacar demonios. Entonces ese poder que se le había dado el Espíritu Santo le llama la atención a otros judíos también, pero que no creían en Jesucristo. Sin embargo, esta gente, al no creer, pero ver que movía mucha gente, o sea, querían ser así de influencers como Pablo, entonces intentan copiarlo, intentan imitar lo que él está haciendo, pero no tenían el poder del Espíritu Santo, no tenían el respaldo de Jesús. Así que hasta el mismo diablo, hasta el mismo Satanás los confronta y les llega a decir que él conocía a Jesús. El diablo conoce a Jesús, el diablo conocía de Pablo, pero no los conocía a ellos. O sea, los deja en vergüenza ante toda la gente, y mucha gente a raíz de eso también se llega a convertir y llega a creer, a temerle al Señor, a tener ese respeto a la autoridad de Dios. Es interesante cómo Dios nunca va a dejar avergonzado a sus hijos, pero la misma gente que le teme, que le cree a Satanás y cree que el Satanás le va a respaldar, el mismo Satanás lo traiciona y los deja en vergüenza. Nuestro Dios nunca nos dejará avergonzados por lo que le creemos a Él, por lo que le hemos creído. Así que sigamos firmes y contentos con nuestra fe, con nuestra decisión de servirle al Señor. A partir del versículo 23 ya vemos otra parte de la historia donde se genera un disturbio, un problema en Éfeso. Hay mucho para hablar aquí, pero hay que aclarar al iniciar esta lectura que se refiere de lo que hace referencia al camino, ya es a Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. En aquel tiempo las iglesias no tenían denominaciones como lo tienen ahora en nuestro tiempo. Se había llamado a los cristianos, a la gente que los seguía a Jesús, cristianos, pero a las iglesias se los denominaba el camino. Había esa denominación, así que se refería a Jesucristo como el único camino. Así que veremos aquí en adelante que allí surge también un conflicto, más que todo económico, y hoy voy a alargarme del tiempo, ya se los advierto, me va a pasar de los 10 minutos, y es importante hablar de lo que sucede acá en Éfeso con ese disturbio. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ahí vemos a un platero que es afectado por la prédica que hace Pablo,
y afecta su economía, afecta su ingreso del día a día, algo que muchos hoy en día también reclaman sobre su economía, sobre sus ingresos económicos diarios. Para entrar en la historia, vamos a ver también que se hace mención a un templo de Artemisa o templo de Diana. Este platero, este joyero, fabricaba joyas, fabricaba estatuas, imágenes de esta diosa, de esta señora de Éfeso, así se la conocía a esta Artemisa, a esta Diana. Esta Artemisa y sus templos que fueron construidos, sus pilares que había en la ciudad, fueron muy grandes, muy adornados. Fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y todos esos pilares, esas construcciones tenían adornados joyas, o sea, tenían de adornos perlas preciosas, no eran construcciones solamente de cemento o de piedra, tenían sus adornos súper caros, súper costosos. Entonces él se vio afectado y empieza a armar una revolución en contra de lo que predicaba Pablo, en contra de los judíos, porque le afectaba su economía. Veremos pues que a pesar de toda confrontación o todo problema que intentaron hacer en contra de la predicación de Pablo, no se pudo frenar, no se pudo destruir, y hasta nuestros tiempos hemos llegado a conocer el Evangelio. Sin embargo, vemos que aquellas ruinas de hace más de 2000 años, aquellas construcciones, aquella creencia que tenía esa gente en aquel tiempo, ha muerto, ha desaparecido a través del tiempo. Según la historia, había más de 100 columnas, 100 estatuas para esa diosa de Artemisa, y hoy solamente queda una y está deteriorada, y por supuesto es parte de un museo. De todas esas 100 solamente quedó una. Las demás fueron utilizadas a través del tiempo por el factor económico, pero desapareció. Su creencia, su teología que ellos tenían también desapareció a través del tiempo. Ya no ha quedado ninguna de sus creencias, ha permanecido a través del paso de los años. Sin embargo, la prédica que hacía Pablo no se perdió a través de ningún paso del tiempo. Hasta hoy lo seguimos predicando, las enseñanzas, las mismas enseñanzas que nos dejó Pablo, los seguimos enseñando también, porque Jesucristo, nuestro Dios, es el Dios de todos los tiempos y su palabra nunca va a dejar de ser. Seamos esos hijos que le creen al Dios verdadero, al Dios eterno, y confiemos en Él. No tengas miedo, porque Él siempre va a estar para con nosotros, sus hijos. Te dejo esta palabra. Espero que estudies este capítulo en tu casa y nos vemos en el siguiente video.